Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar nuestro comentario del libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy precisamente en el capítulo 21. Pero yo sé que faltaba una lectura en Hechos 21, 1, 16, no lo hemos hecho. Nuestro hermano Jordi mismo puede hacer esa lectura. Vamos a Hechos 21, que es donde empezamos, y el texto es del 1 al 16, por favor, sí. Así, después de separarnos de ellos, zarpamos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y encontrando un barco que cruzaba hacia Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a babor, navegábamos hacia Siria y arribamos a Tiro, porque el barco tenía que descargar allí la mercancía. Habiendo hallado a los discípulos, permanecimos allí 7 días, y ellos aconsejaban a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Pero cumplidos aquellos días, salimos hasta las afueras de la ciudad, acompañados por todos, con sus mujeres e hijos, y después de orar puestos de rodillas en la playa, nos despedimos unos de otros y subimos al barco, y ellos regresaron a sus casas. Nosotros, completando la navegación desde Tiro, arribamos a Telemaida, y luego de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Y éste tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Al permanecer allí varios días, bajó de Judea un profeta de nombre Agabo, el cual vino a nosotros y, tomando el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: «Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles». Cuando oímos estas cosas, tanto nosotros como los de aquel lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: «¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús, el Mesías». Y como no se dejaba persuadir, desistimos diciendo: «Hágase la voluntad del Señor». Y después de estos días, hechos los preparativos, subíamos a Jerusalén. También vinieron con nosotros algunos de los discípulos de Cesarea, llevando a un tal Mnasón chipriota, antiguo discípulo, con quien fuéramos hospedados. Muy bien, muchísimas gracias por la lectura de la segunda palabra, y ya entramos directamente pues en este pasaje que acabamos de escuchar. Como ya recordáis, ¿verdad?, lo que llamamos los 3 viajes de carácter misionero del apóstol Pablo han terminado. Justamente aquí, los últimos versículos del capítulo anterior, el capítulo 20, pues ya nos hablan de los últimos momentos, sobre todo cuando él se despide de los hermanos de Éfeso y hace una especie, diríamos, volviendo al capítulo anterior, el capítulo 20, desde el 17 en adelante, cuando hace aquella despedida. También ya estamos en un periodo de despedidas a medida que va pasando por las iglesias, algunas de las cuales él había visitado 2 veces, pues va despidiéndose de todos ellos, y terminará de esta manera los viajes de carácter misionero en la fundación de las iglesias que él ha podido levantar para la gloria de Dios. Quiero decir, antes de entrar en el capítulo 21 mismo, que la última parte del capítulo 20 tiene una cuestión importante, y es la reunión que el apóstol convocó con los ancianos de Éfeso. Dice aquí el pasaje que
llamándolos, ¿verdad? Fue a la isla en Mileto, los llamó para que vinieran a la isla de Mileto y allí celebra, digamos, esa reunión con ellos. Fijaos en el versículo 17, 20-17, dice: sin embargo, desde Mileto envió recado a Éfeso y mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Este es el capítulo 20-17. Y efectivamente, en esa isla, la isla de Mileto, allí se celebró esa reunión. ¿Por qué? Bueno, pues porque no podía volver el apóstol a Éfeso. Ya sabemos el gran alboroto que se había formado en Éfeso, las amenazas que habían contra él, toda una serie de peligros, como en tantas ciudades. Allí el grupo de judíos más, digamos, más fanáticos, pues iban detrás de él. Y por esto, habiendo pasado a la isla esta isla de Mileto, cercana a Éfeso, allí mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Y allí hay un discurso y también una despedida que son importantes y tenemos que volver algún día a este pasaje. Solamente quiero resumir hoy que en esa despedida el apóstol habla a los ancianos y les dice que tengan cuidado de ellos mismos y de todo el rebaño que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios. Esto es el versículo 28, que es el que quiero resaltar porque es una función en donde además se resuelven varias cuestiones. Por ejemplo, él llamó a los ancianos y a esos ancianos aquí les llama también obispos, porque obispo era, como hemos dicho muchas veces, simplemente un supervisor. De manera que estos ancianos tenían la función, como cuando se llama pastor o anciano o obispo, en realidad estamos hablando del mismo oficio, aunque dentro de ese oficio hay pues dones diferentes y también algunas actividades diferentes. Para ser maestro hay que tener el don de maestro, para ser pastor propiamente, en relación con las personas, pues hay que tener el don del pastorado, y así cada uno. Pero como ancianos u obispos tienen una tarea importante que es la de supervisar. Supervisar quiere decir, pues, asegurarse de que todo marcha bien. En la doctrina, en la conducta, en todo eso. También, fijaos que llama en grupo, no a uno o a dos, llama en grupo a los ancianos, porque la labor del anciano se realiza en grupo. Por eso hay un consejo de ancianos. No son actividades individuales, excepto aquel anciano que tiene encargado y encomendado, y la vocación también de la predicación, que es naturalmente es una actividad individual. Pero como ancianos u obispos, esa tarea se celebra en conjunto. Esa tarea se realiza en grupo, como consejo, ¿verdad? Y eso, naturalmente, ahí, a partir de ahí, pues puede haber, como he dicho, diversos dones, funciones, diversas tareas que uno puede tener. Y en esta despedida el apóstol advierte, versículo 29, dice: yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan el rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Muy importante estos versículos, porque esto es una profecía. Como dice el apóstol aquí, yo sé. Es decir, lo tiene ya muy claro que de dentro de la propia iglesia, de las propias iglesias, van a surgir toda una serie de disidencias, de herejías, de particularismos e individualismos, en fin, que va a ser muy difícil mantener la cohesión y mantener, diríamos, a la congregación unida.
porque la labor destructiva satánica precisamente consiste en impedir que la Iglesia tenga una unidad, que la Iglesia sea una, que haya esa confraternidad, esa confianza, ese amor, etcétera, entre los hermanos, entre ellos, hermanos y hermanas, y también entre ellos y sus pastores o obispos o ancianos, como queramos llamarlos, porque siempre es el mismo ministerio. De manera que es muy importante esa despedida. El apóstol ya, con este viaje que él hace después de salir de Éfeso, ya el apóstol tiene claro, y eso indudablemente el Señor le estaba guiando en estas cosas, que aquel era su último viaje misionero, que ya no volvería a ver a muchos de estos hermanos de los que se estaba despidiendo, y que él ahora tenía la visión que Dios le estaba dando de regresar a Jerusalén. Digamos, fijaos que en los otros viajes misioneros que hizo, el primero y el segundo, al regreso siempre fue a Antioquía de Siria, y allí en Antioquía pues dio el informe y, en fin, recibió pues nuevas fuerzas y la comunión de los hermanos de lo que era su congregación, de la congregación donde él se había, diríamos, asentado. Eso fue el primero y el segundo viaje. En este último viaje, después de los grandes acontecimientos que ocurrieron en Éfeso, pues ya el apóstol no va a volver a Antioquía, sino que se va hacia Jerusalén. Tiene el propósito de volver a Jerusalén y de volver allí antes de la fiesta del Pentecostés. No sabemos a ciencia cierta la causa del por qué quería ir, pero él tenía claro que en ese momento su obligación era volver a la ciudad de Jerusalén. Pues bueno, aquí tenemos luego ya en el capítulo 21, nos cuenta algo del viaje. El escritor del libro de Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos da mucha serie de detalles de ese viaje. En parte fue en barco, en parte pues fue andando, y así fueron a parar en estos lugares hasta estas ciudades que se mencionan aquí. Sobre todo interesa la ciudad, en el versículo 7, la ciudad de Ptolemaida. Esta ciudad, que también en hebreo se llamaba Acco, y que luego más tarde en la historia de la Edad Media, etcétera, los cruzados, etcétera, allí fundaron una ciudad muy importante. Yo tuve el privilegio de visitarla, Ptolemaida, pero que ahora se llamaba, en la Edad Media se llamaba San Juan de Acre. Una ciudad muy bonita, muy antiquísima. Es una de las primeras ciudades que se conocen en el mundo. De historia, tal vez no hay ciudades que se conozcan más antiguas que esta, que era Acco, en esas tierras ya en la parte norte de Israel, de Galilea, y junto al mar. De manera que todo este viaje está realizándolo el apóstol bordeando toda esa costa y llega pues a Ptolemaida. Se llama Ptolemaida aquí en las Escrituras porque había sido fundada por Ptolomeo, por aquel general griego, acompañante de Alejandro Magno. Pues esa ciudad tiene su importancia. Allí se quedaron nada más que un día, pero antes de esto habían estado en Tiro, en la ciudad de Tiro, de lo que hoy es la parte esta del Líbano, y allí estuvieron unos cuantos días. Allí
se reunieron con los hermanos, una despedida muy emocionante también. Allí dice como los acompañaron hasta las afueras de la ciudad con sus mujeres e hijos y oraron en la playa y ya se separaron, unos se fueron en el barco y otros se volvieron a casa. Bueno, este capítulo 21, pues, y la parte última del 20, como que he mencionado, es un resumen en que se nos prepara para una nueva etapa en la vida del apóstol. Han terminado los viajes misioneros. Muy bien. ¿Qué hace ahora el apóstol? Indudablemente no tenía ninguna otra indicación del Espíritu Divino de ir a algún otro lugar. Solamente en su mente, en su espíritu, había una sola idea: ir a Jerusalén. Y cuando leemos el capítulo 21 vemos que de varias formas, de varias maneras, intentaron impedir, los hermanos de las iglesias, de los grupos que visitó, intentaron impedir que él fuera a Jerusalén. Había una especie de presentimiento. Fijaos, por ejemplo, versículo 4, en Tiro, dice que habiendo hallado a los discípulos permanecimos allí 7 días y ellos aconsejaban a Pablo por el Espíritu Santo, quiero decir, que no subiera a Jerusalén. Es la primera vez que aparece eso en este capítulo. De manera, aconsejaban, aquí era un consejo. Pero a medida que vamos leyendo en este capítulo, vemos que en los encuentros que tiene con los demás, este consejo se vuelve mucho más fuerte, mucho más determinado y exigente. Y entonces, por ejemplo, vemos aquí a continuación que baja, dice en el versículo 10, cuando ellos están en Cesarea, esta es la siguiente ciudad, el versículo 8, al día siguiente salimos y fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que conocemos, que era uno de los 7 diáconos también, Al entrar, entraron allí, posaron allí, y tenía 4 hijas, doncellas, es decir, solteras, que profetizaban. No es frecuente, pero hay varios casos en las Escrituras donde vemos a mujeres del pueblo, dentro del pueblo de Dios, que tienen un don de profecía. El don de profecía no es don de la predicación, no se trata de la predicación en público, pero se trata de que el Espíritu de Dios les había dado revelación de algunas cosas. Una revelación. Esto sí que lo vemos en varios casos en las Escrituras, incluso en el Antiguo Testamento. Acordémonos de Ana como profetisa también, es llamada así, de Débora, también llamada profetisa, y aquí en este caso las 4 hijas de Felipe, el evangelista y el diácono. Pues estas hijas tienen algo que ver con la visita en esos días a casa de Felipe de un profeta llamado Ágabo, que vivía en Judea y se llevó hasta Cesarea. Cesarea es una ciudad muy importante, y era una ciudad brillante, magnífica en aquel tiempo, junto al mar, además, ¿verdad? Y fue construida en honor de César Augusto. Y todo esto, pues bueno, el apóstol Pablo está viajando por esas ciudades importantes donde él sabía que ya habían comunidades. Algunas de estas no las había fundado él. Por ejemplo, hemos leído que en Tiro y también aquí en Tolemaida o Acco
aquí habían ya unas congregaciones, unos grupos por lo menos de hermanos, y ahora aquí en Cesarea también. Son estas 3 ciudades que él está visitando en su viaje hacia Jerusalén. Y estas doncellas, estas muchachas, hijas de Felipe, tenían pues ese don. Directamente no hablaron aquí, pero lo menciona Lucas sin duda, porque a continuación se presentó allí un profeta llamado Ágabo. Y fijaos lo que nos dice el texto, cuando llegó allí, tomó el cinto de Pablo, un cinto grande con el que daban varias vueltas y se ceñían, sobre todo cuando tenían que emprender un viaje para ir más dispuestos. Por el cinto de Pablo lo tomó este profeta y él mismo se ató las manos y los pies. Podemos imaginarnos la escena, ¿verdad? La escena del profeta llegando a la casa y tomando el cinto de Pablo, atándose las manos, atándose los pies, y entonces diciendo lo siguiente: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Y dice aquí, cuando oímos estas cosas, aquí ya figura el que escribe el libro, también estaba presente, Lucas está presente en estos momentos. Cuando oímos estas cosas, tanto nosotros como los de aquel lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén. Que no subiera a Jerusalén. De manera que la primera intervención sobre esta cuestión fue los que le aconsejaron que no subiera, que no fuera a Jerusalén. Pero no, el apóstol naturalmente no contestó aquí, pero ahora fue mucho más fuerte. Era en la presencia de este profeta Ágabo y también de las hijas de Felipe, y se ve que había ahí pues un espíritu claramente predispuesto a impedir que el apóstol fuera a Jerusalén. ¿Qué es lo que ellos veían? ¿Qué es lo que ellos presentían por la obra del Espíritu Santo? Pues lo que ellos estaban convencidos es que allí podía correr un peligro de muerte. No sabían exactamente qué, no sabían cómo iban a suceder las cosas, pero el Señor mismo ponía en el corazón de ellos que ir a Jerusalén era, como diríamos nosotros coloquialmente, meterse en la boca del lobo. Pues los principales enemigos de Pablo estaban precisamente en Jerusalén. Los judíos radicales, los extremistas, aquellos que deseaban deshacerse de alguien al cual habían acusado de ir en contra de la ley de Dios, de la ley de Moisés, falsamente, pero esta era la acusación. De manera que esta historia es importante porque vemos aquí cómo se están moviendo las cosas. Yo creo que aquí todos conocemos bien el libro de los Hechos, porque es un libro que yo creo que desde los primeros momentos hemos leído como creyentes, por toda esta historia tan viva, tan realista como es los viajes de Pablo y todo lo que ocurre en este primer siglo del cristianismo. Pero aquí hemos llegado ya a un punto crítico. Aquí es cuando realmente el apóstol Pablo tiene que tomar una decisión, y la toma porque también él tiene mensaje del Espíritu de Dios. Y diréis, ¿es que es contradictorio? Parece como si hubiera una contradicción, que por una parte un profeta y el sentimiento de los hermanos le están diciendo, o bien
le dicen y le aconsejan que no vaya, o bien el profeta le dice: de esta manera atarán los judíos al hombre de quien es este cinto, o sea, Pablo. Y ahí había claramente una revelación profética que tenía Ágabo. Pues aún a pesar de eso, podemos decir, también Pablo tenía su propia responsabilidad y su propia comunión con Dios para saber que él tenía que ir a Jerusalén. Fijaos cómo lo dice. Versículo 13. Pero Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús, el Mesías. Y como no se dejaba persuadir, desistimos, o sea, Lucas también estaba aquí, diciendo: hágase la voluntad del Señor. De manera que dos cosas había muy claras. Una, el peligro que corría el apóstol yendo a Jerusalén. Otra, la determinación total, irrenunciable del apóstol de ir a Jerusalén. Y esto porque por el Espíritu de Dios él sabía que era su próxima etapa. Su próxima etapa. Pablo lo dice: pues, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús el Mesías. Que sepamos, no murió en Jerusalén, porque ya veremos cómo el apóstol llega a Jerusalén y tiene que sufrir unos encarcelamientos, hay unas denuncias, hay todo eso contra él, pero en cierta manera estaba protegido por las leyes romanas. Él, que era un ciudadano romano, no estaba a merced de los judíos desde el punto de vista legal, y por eso, pues, al final sabemos que tuvo que ser enviado a Roma. Ya de esto el libro de los Hechos nos habla del viaje a Roma, de todas las circunstancias de ese viaje, y bueno, pues entonces de esa manera podemos decir que se va a cumplir ya casi el penúltimo capítulo de la vida y del ministerio del apóstol. A partir de este momento ya hay aquí un anuncio de lo que le espera. Es muy importante este pasaje, porque vemos aquí esa determinación, yo no diría ni atrevimiento ni valentía, no, lo que va a hacer el apóstol aquí es cumplir su ministerio. Él ha sido llamado para esta función que es la predicación del Evangelio. Bien, hermanos, aquí pues cuando resumimos este pasaje y como modo de aplicación de este texto, yo quisiera recordaros aquí que hay varias escenas, varios momentos en estos días que el apóstol está viajando, cuando sale ya de Éfeso y por fin pone rumbo para Jerusalén, en donde vemos algo muy, muy hermoso. Vemos algo que es muy estimulante. Y es primero el amor fraternal, el verdadero amor de los hermanos, de su gratitud y su comunión con el apóstol. Algunos no lo conocían aún, porque él visita aquí ciudades donde no había estado. Pero claro, todo el mundo sabía lo que había estado haciendo por Asia Menor, por Grecia, Macedonia, toda esa zona, y ellos conocían, y ahora viéndolo cara a cara, también despidiéndose de los ancianos de Éfeso con lágrimas, verdaderamente,
Y eso, el apóstol tuvo que pasar estos momentos difíciles. Dice, por tanto, dice, velad, recordando que por 3 años, noche y día, a los de Éfeso se lo dice, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los santificados. Y lo dice, incluso habla de cosas personales. Dice, ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo sirvieron estas manos. El apóstol algunas veces nos habla de estos detalles, de estas circunstancias, de cómo tuvo que vivir, con cuántas penurias, unas veces, otras veces es verdad, sostenido por las iglesias, pero en general, como diciendo, mi misión era serviros a vosotros, incluso con lágrimas. Y ahora ya termina toda esta parte de su ministerio. No quiere decir que alguien pueda cerrarle la boca. Él está llamado a predicar el Evangelio y hasta el final de sus días continuará haciendo esto. Pero esa es una de las primeras lecciones de este pasaje. Es el ejemplo de alguien que, claro, ha sido llamado, es una persona excepcional. Yo no quiero decir, ni mucho menos, que todos tenemos que ser como el apóstol Pablo. No podemos ser el apóstol Pablo todos porque no tenemos sus dones, no tenemos esa vocación específica a la que él tuvo a ese ministerio que fue el de establecer la iglesia en Asia Menor y en Europa también. Pero lo que sí que tenemos aquí es un modelo. Es un modelo en el que mirarnos. Ya sabemos que nuestro modelo perfecto es el Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo lo dirá claramente, que seamos imitadores de él. ¿Os acordáis? Este es un texto que a mí me llama mucho la atención siempre. Que una persona como el apóstol, un hombre de carne y hueso como nosotros, diga, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y lo dice, pues porque él ha puesto con todo su corazón, con toda su alma, ha puesto en práctica la enseñanza del Señor Jesucristo. Esa es la cuestión. Si alguien quiere ver cómo debe funcionar, cómo debe manifestarse el hecho de ser cristiano, naturalmente nuestro modelo es Jesucristo, pero si alguien quiere saber cómo un simple ser humano tiene que vivir la vida cristiana, que haga caso de aquello que él dice claramente, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. En un sentido nos es más fácil porque él era como nosotros completamente, me refiero al apóstol Pablo, un ser humano con todas sus debilidades, con todos sus fallos, indudablemente que sí, con sus luchas contra sus flaquezas, pero al mismo tiempo con una determinación total de ser un discípulo de Jesucristo. Y por eso dice que seamos imitadores de él. Y aquí le vemos despidiéndose, y aquí le vemos en esos momentos finales ya casi de su vida. Bueno, no es que va a terminar todo aquí, porque aún falta que le veamos en Jerusalén, sus peripecias de tipo legal también ante los tribunales, defendiéndose de las denuncias falsas, y al final, pues después de un tiempo bastante extenso en prisión, el apóstol apelará para ir a Roma y para que un tribunal de Roma, no un tribunal de los judíos, ni un tribunal romano que esté influenciado por los judíos, le pueda juzgar. Y eso será interesante. También es interesante ver cómo se desarrollan estos juicios.
Es importante, porque, claro, las cosas cuando son serias, son serias. Si le acusan, el apóstol dirá, bueno, pues a ver las pruebas. Pues sabéis que el vicio de muchas personas, también dentro de las iglesias, es el acusar a unos o a otros, o el hablar mal de unos y de otros, el prestarse a la maledicencia, prestarse a contar chismes de unos y de otros, sin pruebas. Pero es igual, ahí va. Eso es el deporte preferido en algunas iglesias, o en algunas personas, diríamos, dentro de las iglesias. Pero las cosas cuando son serias, son serias. A ver dónde están las pruebas, a ver qué evidencias hay de eso, a ver qué causas han provocado esto y lo otro, es decir, lo que es un juicio verdadero. Y el apóstol Pablo, sabiendo que en Jerusalén no podía tener un juicio justo, dice, pues apelo al César. Apelo al César, ya lo veremos. Esto es muy importante, ese momento último de la vida de Jesús, porque además él no habría apelado nunca al César si el juicio hubiera sido justo. La Escritura nos dice que todos los juicios que hagamos sean justos. Y pues hemos de tener cuidado con la lengua, porque muchas veces las cosas que se dicen son juicios contra personas y son juicios injustos, sin base, verdaderamente sin pruebas. Y el apóstol vio que eso le pasaba a él en Jerusalén. Lo estaban juzgando sin pruebas. Lo estaban juzgando con tergiversaciones, con cosas falsas. Y por tanto, él apelaría al César. Y hermanos, como decía antes, y aquí terminamos, leyendo este pasaje, uno se emociona al ver la gran comunión que había en estas iglesias, en estos pequeños grupos que él visitó. Bueno, en Éfeso no, Éfeso ya era una gran iglesia, habían allí muchos ancianos ya, había, en fin, era una gran congregación, o varias congregaciones las que habían en Éfeso, porque él había estado 3 años allí, y por lo tanto se había formado mucho. Pero luego estaban estos otros lugares donde él fue parando, en Tiro, en Tolemaida, en Cesarea, en estos sitios. Allí eran grupos que ni siquiera le conocían, pero había un calor fraternal de ellos, una preocupación, unas lágrimas porque el apóstol se iba a marchar y que no le volverían a ver otra vez si es que iba a Jerusalén. Todo este sentimiento era algo que llenaba el corazón y nos lo debe llenar a nosotros también, porque la comunión dentro de una iglesia debe ser de este tipo, debe ser de nuestra preocupación los unos por los otros. Preocupación quiero decir el estar atentos los unos a los otros, el ayudarnos y sobre todo el mostrar en nuestra vida señales de amor verdadero, no de amor fingido, no de palabrería, no de palabras fáciles, pero de amor verdadero. Y eso indudablemente que tiene una importancia extraordinaria. Yo desearía que releyerais estos capítulos 21-22, porque no hay duda que tenemos que aprender muchas cosas de ello. Así que vamos a recordar esta parte del libro de los Hechos y la predicación del Evangelio que hace el apóstol y el gran ejemplo que tenemos en esta persona, que es muy diferente de lo que más tarde, más adelante ya ocurriría en la iglesia cristiana. Que el Señor pues os bendiga y haga que cada uno de nosotros considere atentamente la palabra de Dios y todos estemos alerta para poder servir al Señor de corazón verdadero, servirnos los unos a los otros, de corazón limpio,
con una mente centrada en la gloria de Dios. Que Él los bendiga. Amén.